Desde enero de 2018, pasándolo a la norma 820 sobre los estándares de información en salud, se nos solicita como obligación a que todos los funcionarios de salud registremos tanto en la inscripción como en la atención de cada usuario si él es perteneciente a algún pueblo originario. Así podemos obtener datos estadísticos sobre la nacionalidad, sobre su culturalidad. Es muy importante este registro porque Salud entiende de que en su integralidad las personas deben ser consideradas y atendidas de acuerdo a su pertinencia cultural. Por lo tanto, como funcionarios de salud tenemos que tener claro de que cuando se haga el registro, se atienda a la persona, respetar qué norma, qué pertinencia tiene para dar una atención de calidad. ¿Por qué es importante realizar la pregunta de registro de pertenencia de pueblo originario en el sector salud? Es importante porque todo establecimiento de salud correspondiente al territorio nacional debe garantizar la obtención de datos estadísticos referentes a los pueblos originarios. Esto busca poder responder de manera oportuna y asertiva con políticas públicas que respondan a las condiciones sociosanitarias y socioculturales de esta población. La pregunta pertenece al conjunto mínimo de datos de identificación de una persona. Es una pregunta de carácter universal, lo que significa que se debe realizar a todas las personas, independiente de su apellido, fisionomía, vestimenta, lengua, procedencia y edad. Así que invito a todos los funcionarios a realizar la pregunta si es que el usuario se siente con alguna pertenencia cultural.